Capítulo 7. Escapatoria de la guarida del vampiro por Brian Reed. Cuando Jeffers Barger me habló por primera vez acerca de hacer mi contribución a este libro, yo era reacio a compartir lo que he experimentado. Dada la estupidez de mis decisiones, las consecuencias de mis actos me seguirán durante el resto de mi vida. Cualquiera que descubre dónde he estado me aleja, o me sube a cierto tipo de pedestal, como si yo fuera algún tipo de experto en todas las cosas ocultistas. Es difícil manejar ambas reacciones. Sin embargo, creer que yo podía ser un vampiro es la peor decisión que haya tomado jamás, y espero que mi historia pueda ayudar a alguna otra persona. Mi vida comenzó de modo inocente. Me criaron en una pequeña ciudad y asistía a una iglesia común y corriente. Ni liberal ni conservadora, solamente un grupo de personas de clase media que cada domingo daban homenaje a un dios que, para mí al menos, parecía muy lejano. Había cierto tipo de separación natural en esa congregación. Los adultos se sentaban todos juntos en el piso principal de la iglesia mientras los niños pasaban a la iglesia para niños en una zona totalmente diferente. Mientras tanto, cualquiera que fuera lo bastante mayor para el grupo de jóvenes se sentaba en la galería, principalmente para burlarse del coro del pastor, o si uno se sentaba justamente en el lugar adecuado, podía dormirse una siesta, sin que nadie lo notara. Yo era delgado, no exactamente atlético, y normalmente el objetivo de las bromas. Nunca sentí que encajaba, especialmente en esa iglesia, pero asistía porque quería ser una buena persona, y porque mis padres asistían, y porque arriba en la galería tenía una hora entera de lectura ininterrumpida. Decir que yo era un devorador de libros es quedarse corto. Lo leía todo, desde una serie en particular, sobre un muchacho mago, hasta libros de cómic, o cualquier otra cosa que cayera en mis manos. Me encantaba el modo en que una hora leyendo un buen libro podría alejarme por completo de la vida aburrida y humillante que yo tenía. En la otra cara de la moneda, ser un lector voraz parecía situarme en una clase aparte. Las personas me decían que yo era inteligente, y yo lo creía. La lectura hacía que mis padres estuvieran orgullosos, tan orgullosos que nunca consideraron un problema el hecho de que yo leyera durante los servicios de la iglesia. Ellos en realidad me alentaban. Ni una sola vez comprobaron para ver exactamente lo que yo leía. Aunque mi ego enseguida se hinchó. Yo seguía sintiéndome como forastero y menospreciaba a mis compañeros de clase. Cualquier niño que no tenga dirección se prepara para los problemas. Cuando ese niño llega a la secundaria y sigue sin tener parámetros reales, la vida puede volverse un infierno. Yo era tranquilo y parecía cumplir porque no hablaba mucho. No hablaba mucho porque los adultos en los libros que yo leía nunca parecían entender a las personas de mi edad, y por eso razonaba que tampoco lo harían los adultos que me rodeaban. En mi interior comencé a sentir un poco de angustia hacia casi todos los que me rodeaban. Comencé a soñar con golpear a personas y cometer suicidio, pero, como dije, debido a que mi fachada era buena, me dejaban que hiciera lo que quisiera. En mi primer año de secundaria yo había dejado a un lado los libros sobre muchachos hechiceros y los niños de dioses del Olimpo, considerándoles juventud bien empleada, y comencé a revisar los estantes de mi librería local buscando cosas más profundas. Ya no quería leer sobre personas que vivían vidas fantásticas. Yo mismo anhelaba experimentar lo fantástico. Me gustaba la idea de poder decir que asistía a la iglesia, pero pensaba que ella siempre estaría ahí. En ese momento de mi vida la iglesia en realidad no satisfacía mi curiosidad espiritual. Me resultaba muy débil y vacía, y yo quería expandir mi mente, así que comencé mi búsqueda. Recuerdo mirar en la sección de ciencia ficción en la librería. Leí la mayor parte de lo que vi, así que examiné detenidamente los libros de fantasía, que eran mis favoritos. Muchas veces deseaba poder atravesar una puerta y convertirme en un héroe con una espada. Entonces di la vuelta a una esquina y contemplé todo un estante etiquetado como Nueva Era. El espiritismo era algo de lo que yo realmente no sabía mucho, ¿o sí? Estaban esas dos muchachas de la Wicca en mi clase de humanidades. ¿Acaso no se trataba de la naturaleza? ¿Y no había un programa juvenil sobre una muchacha medium? ¿Y qué del muchacho hechicero del que yo había leído de pequeño?
Siempre había querido que la magia fuese real. Y si pudiera hacerlo. Recorrí los estantes. Los libros sobre brujería y quiromancia captaron mi atención. Me imaginaba a mí mismo, al estilo Houdini, dirigiendo a personas en una sesión de espiritismo. Había un libro sobre cartas de tarot y una Biblia satánica. Nada de tocar eso. Yo había leído lo suficiente para saber lo que les sucedía a los malos hechiceros. Entonces vi algo realmente interesante. Un libro que contaba la historia de los vampiros. Yo había leído el mes anterior la historia de alguna mujer sobre la vida de un vampiro y me encantó. No podía esperar a hincarle el diente a eso, por así decirlo. Compré ese libro. Me gasté demasiado dinero en eso, pero no me importó. Estaba encuadernado de modo hermoso con tela, y tenía muchas historias, ilustraciones y lo que parecían ser fotografías reales. No podía esperar para llegar a casa. Leí en la tarde y hasta la noche, y alrededor de las 2 de la mañana levanté mis cansados ojos de las páginas. La casa parecía estar extra tranquila. Mis padres se habían ido a dormir hacía horas, pero aún así, en cierto modo, yo sentía que no estaba solo. Pensé que debía de haberme asustado a mí mismo, con historias de cosas que aparecen de la nada para chupar sangre. Quizá ya había leído suficiente por esa noche. Cerré el libro y fui a mi computadora. Me metí en un buscador y tecleé vampiro. Salieron tantas páginas web que no pude contarlas todas. Algunas tenían precisamente las historias que acababa de leer. Otras hablaban de encuentros reales. Leí sobre un grupo que realmente afirmaba ser una iglesia para vampiros, donde todos se vestían como Bela Lugosi. Eso sería divertido. Entonces leí sobre un tipo de vampiros en particular que se denominaban a sí mismos psíquicos. Ellos no jugaban según las mismas reglas. No se quemaban al amanecer, no necesitaban una invitación para entrar en mi casa, y la cruz cristiana no les asustaba. Cuando estaban en su estado de meditación, esos vampiros psíquicos podían ir a cualquier parte por medio de algo denominado proyección astral. Su objetivo no era chupar sangre real, sino más bien la fuerza vital de la persona. Fuerza vital se equiparaba a poder. Muy intrigante. Leí otra vez la página web. Aquellas personas decían que estaban apartadas, que eran la raza por encima del hombre normal. ¿Acaso no me describía eso a mí? ¿No era yo el más inteligente, el más astuto? No había ocultado mi verdadera naturaleza a todos, incluyendo a mis padres. Me recliné en mi silla e imaginé lo que sería vivir una nueva vida de poder, lo bien que se sentiría regresar a todas las personas que me habían molestado. Entonces lo sentí otra vez, el abrumador silencio, y en ese silencio, la presencia. Yo no sabía qué otra cosa llamarle. Sentí como si estuviera mirando por encima de mi hombro en la pantalla de la computadora que yo veía. Quizá fuese un vampiro psíquico, bromeé conmigo misma. Me giré rápidamente, y no vi a nadie, pero el sentimiento no se iba. Cerré mi computadora, sin molestarme en apagarla, y me metí en la cama para intentar dormir. Mi viaje había comenzado. Vivía cada día con un nuevo fervor. Yo era normal durante el día, así que nadie sospechaba de mi vida secreta. Estudiaba y sacaba buenas calificaciones. Estaba orgulloso de mis capacidades intelectuales y seguro de que mi inteligencia superior indicaba hacia el vampiro latente en mi interior. Mientras mis calificaciones fuesen buenas y mis modales agradables, mis padres me permitían hacer lo que yo quisiera. En la noche, después de que todos en la casa se fueran a dormir, yo navegaba por la internet. Estudiaba todo lo que caía en mis manos. Algunos vampiros eran satanistas, otros estaban metidos en la brujería, algunos sencillamente disfrutaban de la vida como vampiro, sin las ceremonias religiosas. La mayoría de ellos, en un momento u otro, bebían sangre, no mucha, supe. La sangre humana representaba nuestra verdadera fuerza vital, pero beber demasiada podía hacer enfermar a la persona. Así que parecía que el vampiro psíquico era la dirección que me llamaba. Yo tenía que aprender cómo tomar la fuerza vital de una persona. Para hacer eso, necesitaba un mentor. Necesitaba hablar de lo que estaba aprendiendo. Llegar a ser un vampiro. La pantalla de la computadora parpadeaba. Había todo tipo de maneras en que yo podía conectar. Las redes sociales se convirtieron en mi iglesia.
por medio de ella, conocí a otros como yo. Pronto aprendí a meditar, y mediante la meditación conocí la presencia que ahora estaba a mi alrededor constantemente. Se denominaba a sí misma Osi, un vampiro que vivió en el antiguo Egipto. Yo tenía un mentor y un guía. Osi primero me enseñó cómo tomar la fuerza vital de alguien que estuviera en la misma habitación que yo, y comencé practicando con mi pesado hermano menor. Cuando él se ponía malhumorado, yo me concentraba y veía, al menos en mi mente, su energía saliendo de sus pies y entrando en los míos. Finalmente, él se calmaba y se dormía en una siesta. ¿Qué había hecho yo? Me sentía como un asesino. Creía que había tomado la vida de mi propio hermano, y la parte enferma de ello era que me sentía vigorizado, más vivo que nunca. ¿Sucedió aquello realmente? Ahora que lo pienso, creo que no. Un niño que se sigue levantando después de su hora de irse a la cama es probable que se ponga de mal humor y finalmente se quede dormido. Pero en aquel momento yo creía firmemente que quería ser poderoso con todas mis fuerzas. Aquel día supe que había atravesado el umbral. Yo había despertado una sed por algo y ahora solamente quería más. Por tanto, lo intenté en la escuela con maestros y personas que no me gustaban, que para entonces eran la mayoría. Ya no me importaba el ser popular. Yo seguía siendo callado. Pensaba que era muy divertido que nadie supiera lo que se ocultaba detrás de mi máscara. También encontré algunos amigos, o al menos yo pensaba que eran amigos. Algunas personas nos llamaban cretinos y otras intelectuales. Pasábamos horas juntos hablando de varios aspectos del ocultismo, escuchando rock y entreteniéndonos con juegos de rol. Todos adoptábamos diferentes aspectos de poder. Un amigo era un druida, otro era el hechicero, otro era el llanero, un guerrero que camina solitario. Yo, desde luego, era el vampiro. En la noche seguía pasando tiempo con Osi. Yo creía que se me daba bien tomar energía, así que decidí probar la proyección astral. La primera vez que lo hice sentí que había flotado hasta una esquina del techo de mi cuarto. Entonces, de repente, caí a mi cuerpo. La sensación de caer me asustó tanto que me negué a intentarlo de nuevo durante varias noches. Sin embargo, con la ayuda de Oz y con el tiempo comencé a viajar casi cada noche. 3 años después estaba en la universidad. Yo era un intelectual y era un ocultista. Cuando las personas me preguntaban lo que yo era, como la gente se inclina a ser ocultista, era lo que yo les decía. El vampiro que había en mí solo emergía cuando estaba con personas de mi propio tipo. En mi interior, sin embargo, yo estaba atormentado. Nadie sabía el monstruo que yo era. Fue en aquel tiempo cuando comencé a oír a Osi en todas partes donde yo iba. Yo sabía que al final me suicidaría y que pasaríamos juntos la eternidad. Pero la vida continuaba. Estudié filosofía y literatura inglesa. Aparecía en la iglesia de mis padres en las vacaciones. Después de todo el mundo pensaba que yo era una buena persona, y un vampiro nunca es conocido tal como realmente es. Además, yo había leído que las vacaciones cristianas surgieron de otras paganas. ¿Por qué no celebrar? Cuantas más cosas leía sobre vampiros, más parecido a un vampiro me volvía, pero probablemente no de la manera que usted cree. A Joy le encanta dar glamour a la seducción encubierta relacionada con el vampiro tradicional. La idea de una víctima inocente que llega a estar eternamente condenada junto con él parece atraer a muchas personas. Sin embargo, lo que se proyecta en la pantalla es parecido a dibujos animados comparado con lo verdadero. No hay acentos de Transilvania ni capas negras, ni aquelarres de nosotros viviendo en Nueva Orleans, y afortunadamente nadie brilla bajo la luz del amanecer. La única similitud con la descripción de Oyenod es que un vampiro quiere mezclarse con la sociedad y no ser detectado. Yo realmente me parecía más a un condescendiente niño bien. Poco después pensaba que era un experto en la meditación y la proyección astral. Creía que Osi era mi mejor amiga y estaba convencido de que la amaba. Pensaba que podía ir a cualquier lugar y lo hacía casi cada noche. La parte que daba miedo era cuando viajaba sin querer porque sentía que necesitaba energía para vivir el día siguiente. Cuando eso sucedía, en lugar de sentirme vigorizado me despertaba cansado y exhausto.
pero aún así perseguía más objetivos. Detectaba a mis víctimas durante la semana. Normalmente, escogía a personas que yo sentía que se merecían que les chupas en la vida. Un profesor que había ofendido a alguien, por ejemplo, o un atleta que demandaba que le adorasen. Cuando una persona en particular captaba mi atención, yo la seguía y obtenía lo que pensaba que era una sensación de su fuerza vital. En la noche viajaba hasta el hogar de mi víctima y me concentraba en robarle su energía vital. Quizá debido a mi interés en el vampirismo, me resultaba más fácil hacer amistades en la universidad. Conocí a muchas más personas que compartían mis intereses. Todos mis amigos jugueteaban con alguna forma de ocultismo, y todos tenían el mismo amor por los vampiros que yo. Rentamos una casa fuera del campus, a la que denominábamos nuestra guarida. Colgamos cristales, atrapasueños y fotografías de dragones, caballeros y troles por todo el lugar. Una de las mujeres que vivía con nosotros se destaca en mi memoria. Le llamaré Guinevere, aunque ella realmente se hacía llamar con un nombre gótico muy elaborado que nosotros estábamos contentos de utilizar. A mí me gustaba Guinevere mucho. Ella se convirtió en el punto brillante en mi horrible existencia. Quizá fuese porque ella me recordaba a mi espíritu guía, o quizá porque ella practicaba lo que yo pensaba que era una buena forma de brujería. Ella lo denominaba el camino de la mano izquierda. Le hablé de ella a Ozzy, y en el estado de meditación ella solía canalizarla para mí. Pasamos aproximadamente un año juntos. Con Guinevere fue con quien bebí por primera vez sangre humana. No entraré en detalles a excepción de decir, una vez más, que los seres humanos no pueden beber sangre humana sin ponerse muy enfermos. El día en que bebí sangre por primera vez está grabado en mi memoria como el día en que las cosas en mi angustiosa existencia comenzaron a ir horriblemente mal. Recuerdo estar relativamente eufórico en una fiesta y realizar un tipo de ceremonia con mis amigos. Varias personas se habían hecho cortes en las manos dejando caer su sangre en una copa. Fueron pasando la copa, desde luego, pensando que yo era superior, me di más de un trago de la sangre, entonces la seguí con cerveza. La reacción física fue casi inmediata y me encontré a mí mismo, vomitando el horroroso cóctel. Todos a mi alrededor se reían y me señalaban, mientras yo tenía mi cabeza sobre un inodoro muy sucio. Mi bajeza fue muy divertida para ellos, pero me puso furioso. Más adelante aquella noche, Guinevere dijo que mi problema era que yo no tenía conexión alguna con la sangre de las personas de la fiesta. Pero si ella y yo intercambiábamos sangre, estaríamos unidos para siempre en cuerpo y espíritu. Por tanto, intercambiamos mutuamente nuestra sangre con frecuencia. Una vez que estuvimos unidos eternamente, nuestra relación cambió. Guinevere y yo comenzamos a pelearnos. Ella quería controlarme y yo quería controlarle a ella. Después de un tiempo, al ser las criaturas tan egoístas que éramos, mi alma gemela eterna y yo fuimos por caminos separados. Yo huí hacia los brazos de mi espíritu guía, pero por primera vez en lugar de aceptación sentí enojo. Yo sabía sin duda alguna que si no hacía lo que ella me decía, me mataría. Ahora bien, podría sonar divertido para la persona promedio que un ocultista, un vampiro que había tratado este tipo de cosas por años, tuviera miedo, pero yo lo tenía. Estaba aterrado de que Ozzy me atacase, que me despertase para encontrarla en mi cuarto y no ser capaz de controlarla. Mi peor pesadilla, que Ozzy me llevase en un viaje astral hasta las nubes y sencillamente me dejase caer. Yo sentía que si alguna vez me golpeaba contra el suelo en una de esas sesiones, me despertaría muerto. Por tanto, finalmente vivía la vida de un vampiro. Me hundí en la depresión. Me aparté de todos y de todo. Dejé de ir a clases. Pasaba la mayoría de los días a solas, haciéndome cortes para probar mi propia sangre. Dormía durante el día y estaba despierto toda la noche. Perdí el apetito por la comida, excepto por los dulces. Sobrevivía bebiendo Mountain Dew y cerveza. Recuerdo una noche que caminaba por mi apartamento. En ese periodo vivía yo solo. Entré en el cuarto de baño sin encender la luz, porque la luz dañaba mis ojos. Miré mi propia imagen en el espejo, y finalmente vi lo que pensaba que siempre había querido. Un hombre me miraba a mí, pálido, consumido, con profundas ojeras debajo de sus ojos,
con su cabello desaliñado. Yo me parecía a un muerto. Me veía como un vampiro. Entonces, en el espejo, una sombra sobre la pared se hizo más clara. Era Ozzy. Yo sabía que lo era, y sabía que ella no era ninguna guía. En realidad nunca pude verla, aunque yo pensaba que podía. Lo que sabía con seguridad era que el sentimiento de enojo y de maldad que había en el cuarto de baño se podía palpar, y me asustó de tal modo que apenas si podía moverme. En ese momento supe que Ozzy era malvada y peligrosa, que no me amaba, sino que no quería otra cosa que matarme. Y supe que ya había sido suficiente. Me mudé a un nuevo apartamento y me deshice de todas mis cosas sobre vampiros / ocultismo. Yo quería ser una persona normal, y sentía que si cambiaba mi ambiente también yo cambiaría. Cambié de asignatura principal y regresé a las clases, pero seguía oyendo a veces a mi guía durante el día, aunque hacía todo el esfuerzo posible por callarla. Ella me perseguía, susurrando: necesitas a esa persona. No puedes evitar lo que eres. Necesitas energía. No puedes vivir sin mí. Yo me preguntaba si sería posible que fuese esquizofrénico. En la noche, en lugar de viajar, sufría horribles pesadillas de estar atrapado en una casa e incapaz de escapar, y a veces de ser arrastrado debajo de la tierra. Y alrededor de aquel tiempo sucedieron dos cosas a la vez. Conocí a otra chica que estudiaba inglés y parecía ser diferente a las personas con las que yo estaba. Ella se reía fácilmente y escuchaba cuando yo hablaba. La llamaré Laurie. Ella no se desalentó cuando le hablé de aquello en lo que había estado metido. Observé que ella tenía una Biblia entre sus libros, así que le dije que yo solía ir a la iglesia. Ella me invitó a su estudio bíblico. La otra cosa que sucedió fue que agarré un resfriado que no se me quitaba. Nunca olvidaré la primera vez que asistí al grupo de estudio bíblico de Laurie. Estaba fuera del campus en una pequeña casa. Entré sintiéndome incómodo y no pude descubrir por qué. Yo seguía visitando la iglesia de mis padres cuando visitaba mi casa en ocasiones, y seguía creyendo firmemente que los cristianos eran sencillamente paganos en la raíz de su religión. Decidí encajar, pero aquellas personas me molestaban. Parecían más vivas, más genuinas. Y cuando me miraban, yo quería apartar la mirada. ¿Pero por qué? Aquellas personas no sabían lo que yo había hecho. No sabían que yo me sentía un fracasado. Yo pensaba que el poder por el que tanto había trabajado para lograrlo me había llevado a la locura. No sabía qué era lo que me ponía tan nervioso. Pero por alguna razón, cuando ellos comenzaron a cantar, yo quise salir por la puerta. Un hombre entre el grupo se puso de pie. No había nada de especial en él. Llevaba pantalones vaqueros azules y una camiseta, y comenzó a hablar sobre Jesús. El hombre hablaba como si Jesús fuese un buen amigo. Habló sobre el amor y relató su propia historia. Contó una historia de un hombre llamado Pablo y una mujer que era adivina, y dijo que Pablo oró por ella para que fuese liberado del demonio. Mi corazón se quedó frío. Podía sentir a Ozzy, podía sentir su enojo. Entonces yo me enojé. Esa persona no podía ser yo. Yo nunca podía ser como aquella mujer adivina. Ella estaba completamente poseída por un espíritu, y yo pensaba que yo mismo seguía teniendo el control. Pero la imagen de la sombra en el cuarto de baño había sido grabada en mi memoria. Solamente pensar en ella me daba escalofríos. Me di cuenta de que quizá yo no fuese capaz de controlar a Ozzy. El entender eso combinado con las pesadillas que había estado teniendo me puso furioso, porque yo no quería ver la verdad. Decidí que ese hombre debía de ser mi enemigo. Aunque yo había jurado renunciar a ello, viajaría una vez más y él sería mi próxima víctima. Aquella noche estaba tumbado en la cama, intentando concentrarme como solía hacerlo y viajar hasta la casa del hombre para tomar su fuerza vital. Pero en lugar de ser transportado a otro lugar, no sucedió nada. Lo intenté otra vez. Cerré mis ojos e intenté sentirme ligero. Con la misma rapidez, mis ojos se abrieron y estaba tumbado yo solo en mi cuarto. ¿Dónde se había ido Ozzy? No podía sentirla en ningún lugar. Pensé en el hombre al que yo intentaba atacar, sencillamente un hombre normal de 30 y tantos años con una sonrisa como la del cantante Wandenberg. Sentí una oleada de remordimiento.
Él era un buen hombre, pero decidió intentarlo de nuevo. Cerré mis ojos e intenté concentrarme. Nada en absoluto. Pero entonces noté una nueva presencia, una presencia que nunca antes había sentido. Abrí mis ojos y supe que Dios estaba en el cuarto. ¿Cómo lo supe? Su presencia no se parecía a nada de lo que yo había encontrado antes. Me asustó por completo, pero no porque sintiese maldad. La maldad hace tener miedo. Me asustaba porque aquella presencia era buena y yo sabía que yo era malo. Ese ser tenía todo el derecho a condenarme y estaba claro que él podía hacerlo. Me bajé de la cama y me puse de rodillas. Recordando algo de lo que había aprendido en la iglesia durante todos aquellos años, le pedí a Jesús que entrase en mi vida aquella noche. Nunca más volví a oír a Ozzy. Años después aún le sigo a él. ¿Es mi vida perfecta? Claro que no. Batalló con la depresión. Sigo estando delgado y ahora tengo ya sea por mi consumo de drogas en el pasado o por intercambiar sangre contaminada. El resfriado que no se iba fue la primera señal. Pero cuando vuelvo a pensar en todo aquello de lo que vengo, la soledad, los pensamientos de suicidio, y no sentirme nunca aceptado, ahora puedo ver la mano de Dios sobre mi vida. Yo era rebelde, era orgulloso. Y cuando me doy cuenta de que Dios tomó tiempo para salvarme, mi corazón se regocija. Aquel a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Luz en la oscuridad. Es comprensible que muchos cristianos estén inseguros en cuanto a cómo ayudar a alguien que está involucrado en el ocultismo. Pero si mi historia logra algo, es mi oración que ayude a alguien a escapar de la angustia que yo experimenté como resultado de mi participación en el vampirismo. Creo que la Iglesia puede ayudar a aquellos que se dirigen hacia el ocultismo, y también a quienes anhelan escapar de sus tenazas. Si me lo permite, me gustaría compartir algunas de mis ideas sobre cómo puede usted llegar a otros, que puede que se estén alejando hacia el mismo camino peligroso en el que yo antes me encontraba. Cuando yo asistía a la iglesia de niño me sentía invisible. Diariamente, en miles de iglesias por todo el país hay incontables niños que también se sienten así. No puedo contar las veces en que he oído decir desde el púlpito que los jóvenes son la iglesia del futuro, o que son la iglesia del mañana. Ahora bien, sé que quienes dicen esas palabras tienen buenas intenciones. Sin embargo, en aquel entonces, lo que yo oía y sentía era que nosotros, los jóvenes, no éramos la iglesia en ese momento. Los jóvenes y los niños necesitan sentirse incluidos, no separados. La generación más joven necesita ser alcanzada. Por tanto, le pido a usted, lector, que construya un puente al menos con un niño, adolescente o joven adulto. Sus vidas pueden depender de ello. Un día puede que ellos sencillamente salgan de la iglesia y no regresen nunca, porque no se sentían queridos, nunca eran incluidos, o eran empujados hacia un programa que les separaba del resto del cuerpo. Hablando de programas para jóvenes, note cuando yo era pequeño que las personas que trabajaban con niños o con jóvenes no se quedaban en la iglesia por mucho tiempo. Aquellas eran las personas con quienes los niños podíamos construir una relación y con mucha frecuencia llegaban y se iban sin ninguna explicación. Tener a alguien que pueda estar con una clase de niños durante la secundaria causará un profundo efecto en sus vidas. Esos 4 o 5 años darán a los jóvenes tiempo para desarrollar una relación duradera con un mentor de confianza que pueda ayudar a guiarles durante esos años cruciales. La otra parte de mi historia es que, aunque yo crecí en una iglesia, no me alentaron a tener una relación con Jesús. Había personas que veían los libros que yo leía, y nadie me dijo que no debería leerlos, ni tampoco sugirió una buena alternativa. Leer por leer no siempre es bueno. Por favor, quítese de la mente que un libro o una película publicados para niños son sanos para los niños. La próxima vez que esté en una librería, mire toda la sección de niños, entonces pase a la sección para jóvenes adultos. Desde la cuna hasta la universidad, los libros populares están espolvoreados con magia y temas ocultistas. Es difícil encontrar nada publicado últimamente que sea verdaderamente sano. Preste atención a las páginas web que sus hijos visitan en la internet. Yo pude encontrar en línea mucho apoyo para mi aprendizaje sobre el ocultismo. La clave para ayudar a otros jóvenes a evitar la trampa en que yo caí es sencilla.
Es tiempo. Invierta tiempo con un niño o un joven en su iglesia que puede que necesite su influencia, y marcará usted una diferencia. Brian Reed es maestro de escuela en una pequeña ciudad en el noreste. Sigue disfrutando de la lectura y de pasar tiempo con su esposa y sus 3 hijos. Capítulo 8. Liberado de la tenaza de Satanás por Vincent Van. Si nunca ha jugueteado usted con el ocultismo, puede que sea difícil entender cómo una persona podría ser atraída a sus creencias y prácticas. Espero que mi historia ayude a los cristianos a ver por qué hay personas que escogen involucrarse en el ocultismo, cómo podemos acercarnos a ellas y cuál debería ser nuestra actitud hacia ellas. Hace 20 años yo era adolescente y, como muchos otros jóvenes, sentía que faltaba algo en mi vida. Por tanto, me embarqué en un viaje que me condujo hacia la escena gótica y al consumo de alcohol y drogas. La música, la imagen gótica y la bebida y las drogas en realidad nunca me satisfacían, así que dirigí mi atención hacia la esfera espiritual. Lo más natural parecía acudir a la iglesia, pero enseguida descarté esa idea debido a las pocas iglesias a las que había asistido. Los edificios eran oscuros, fríos y poco atractivos, y los servicios eran demasiado largos. Era una pesadez quedarse sentado durante todo el servicio. Recuerdo a personas que musitaban los himnos cantándolos tibiamente, mirando sus relojes y mirando alrededor como si sus mentes estuvieran en otro lugar. Dios parecía distante y esquivo en esos lugares. Al no encontrar a Dios en las iglesias a las que había asistido, dirigí mi atención al ocultismo. Parecía proporcionar las respuestas que yo buscaba y me sentía cómodo. Y era emocionante. El ocultismo también me dio el sentimiento de que yo estaba descubriendo conocimiento esotérico, que yo era uno de los pocos que aprenden esos secretos, lo cual resultaba atractivo para mi orgullo, debido a que yo no encontraba la satisfacción espiritual que solo Dios puede proporcionar mediante una relación con Cristo. Me seguía sintiendo impulsado a profundizar cada vez más en diferentes aspectos del ocultismo. Eso me condujo a clamar directamente a espíritus demoníacos y finalmente a involucrarme con una muchacha que estaba totalmente controlada por demonios. Siguieron meses de extremo y aterrador tormento sobrenatural, engaño y maldad, y casi llegué al final de mí mismo. Pero se produjo una milagrosa cadena de acontecimientos, y Dios acudió en mi ayuda de manera dramática. Comparto mi testimonio completo en mi libro Freed from Satan's Grasp. Es trágico pensar que si yo no hubiera estado expuesto a las versiones secas y sin vida del cristianismo en mis primeros años, quizá no habría experimentado con la espiritualidad alternativa oscura, y me podría haber ahorrado el infierno que soporté. Las experiencias que tuve con algunas de esas iglesias son suficientes no solo para alejar del cristianismo únicamente a los jóvenes, sino también a cualquiera. Especialmente preocupante es el hecho de que Dios pareciera no estar involucrado en las vidas de quienes asistían a las iglesias que visité en mi juventud. Tales iglesias, sin embargo, no son un verdadero reflejo de lo que debería ser el cristianismo. El cristianismo, tal como Dios quiso que fuera, es vibrante y afirmador de la vida, un lugar donde Dios está íntimamente involucrado y activo en la vida de la congregación en general y también del individuo. Afortunadamente, también hay muchas iglesias donde el amor de Cristo se encuentra obrando por medio de las personas. Esas iglesias están vivas y se mueven en el poder sobrenatural de Dios. Creo que este último punto es especialmente importante en nuestra sociedad actual saturada de ocultismo. Las personas no son solo seres físicos, también son seres espirituales. Como tal, cada persona, lo reconozca o no, tiene necesidades espirituales que deben ser satisfechas. El matemático y filósofo Blaise Pascal dijo que toda persona tiene un vacío con forma de Dios en su interior. Si alguien no experimenta la obra sobrenatural de Dios en una iglesia, buscará otro medio de llenar ese vacío. Algunos puede que se lancen a una carrera o pasatiempo de algún tipo. Otros puede que experimenten con drogas, alcoholismo o inmoralidad. Y otros comenzarán a experimentar con el ocultismo o la espiritualidad de la nueva era. Cuando entendamos que las personas están buscando verdad espiritual, puede que seamos más capaces de empatizar con quienes han llegado a involucrarse en el ocultismo. Puede resultar una sorpresa para algunos
saber que muchos ocultistas tienen un trasfondo cristiano. El problema es que a veces han recibido una mala impresión de Dios o han tenido algún tipo de experiencia negativa en una iglesia. Es desgarrador oír a personas contar historias sobre haber sido golpeados por monjas y obligados a recitar mantras religiosos. Obviamente, tales experiencias no son un reflejo del verdadero cristianismo, ni en experiencia ni en doctrina, pero debemos tener en mente que las heridas del pasado o malentendidos doctrinales puede que estén evitando que los seguidores del ocultismo sepan lo que el cristianismo verdaderamente es. Una buena manera de esclarecer algunas de esas ideas equivocadas es simplemente preguntar cómo definiría la persona a un cristiano. Muchas personas creen que ser cristiano simplemente significa hacer buenas obras o asistir a una iglesia. Necesitan saber que un cristiano es alguien que ha desarrollado una relación personal con Dios, aceptando a Cristo como su Salvador. Compartir la verdad a la vez que se muestran un amor y un interés genuinos. Llegar a muy lejos hacia ayudar a las personas a saber quién es realmente Jesús. Las heridas del pasado no son las únicas piedras de tropiezo que las personas tienen con respecto al cristianismo. Si toma tiempo para escuchar, descubrirá que otras preocupaciones puede tener la persona. A medida que él o ella se abran a usted, esté preparado para tener paciencia y amor cuando le responda. Hablaré más sobre esto posteriormente. Gran parte de la literatura a la que están expuestos los ocultistas es indiferente hacia el cristianismo o claramente hostil hacia él. La primera vez que yo entendí esto fue cuando comencé a leer libros sobre brujería y hechizos, cuando era adolescente. Aunque no me interesaba particularmente el cristianismo, recuerdo haber quedado bastante sorprendido por el tono crítico que adoptaban algunos de aquellos libros. Puedo recordar pensar que el autor de un libro de texto sobre magia, conocido como el Gremio Mágico, parecía esforzarse para lanzar indirectas al cristianismo y a la iglesia en cada oportunidad. En los 20 años desde entonces, he leído muchos libros sobre el ocultismo y he visto este tema continuamente en grados menores y también mayores. Por tanto, debemos ser conscientes de que las personas que leen literatura están recibiendo un cuadro negativo del cristianismo gran parte del tiempo. Esa imagen también se repite en la Internet por medio de las miles de páginas web relacionadas con el ocultismo que hay allí. Con frecuencia, se dicen las mismas cosas una y otra vez de diferentes maneras, como para reforzar las mismas ideas en la mente del lector. Críticas comunes. En este punto, puede que valga la pena destacar algunas de las críticas más comunes que es probable que los ocultistas planteen sobre el cristianismo. De esta manera, podemos anticipar lo que las personas que están en el ocultismo puede que nos digan y cómo podemos responder. Hechos breves sobre el ocultismo. Los ocultistas definen el ocultismo como verdad, una verdad más profunda que los hechos visibles que proporciona la ciencia. El ocultismo está construido sobre una palabra: experiencia. La experiencia no está sujeta a la autoridad divina. La muerte no es un resultado violento del pecado. No tiene aguijón, y no es ni un amigo ni un enemigo. Los cristianos han perpetrado injusticias en nombre de Dios. Una de las objeciones más comunes planteadas contra el cristianismo concierne a las muchas injusticias que se han hecho en nombre de Dios a lo largo de los siglos, como las cruzadas y la violencia sectaria que se produjo en Irlanda del Norte. Especialmente alarmante para los ocultistas practicantes, brujas y practicantes de Wicca en particular, es el período en la historia al que con frecuencia se hace referencia como Edad Media, la cual los paganos denominan época de quemas. Durante este terrible período en la historia de la Iglesia, básicamente cualquiera que fuese percibido como diferente de alguna manera era tratado con la mayor dureza. Quienes expresaban su desacuerdo con los líderes de la Iglesia eran catalogados como herejes o brujas y llevados a la muerte siendo ahogados, quemados en la hoguera o ahorcados. No puede negarse que esas terribles cosas sucedieron en nombre de Dios por parte de personas que profesaban el cristianismo. Por tanto, es fácil identificarse con el enojo que muchos paganos sienten contra la Iglesia debido a ese desafortunado capítulo de la historia. Sin embargo, ciertos hechos vitales necesitan ser subrayados. Primeramente, y lo más importante, es muy improbable que quienes estaban matando en nombre de Dios fuesen verdaderos cristianos. Precisamente el hecho de que una iglesia o individuo se catalogue a sí misma como cristiano
no significa automáticamente que sea un verdadero seguidor de Jesucristo, sin importar lo que él o ella puedan ser. En diversas épocas a lo largo de la historia cristiana, hombres malvados y no regenerados se han infiltrado en la iglesia establecida y han hecho que caiga en la apostasía. De hecho, no debería sorprendernos que hombres malvados disfrazados de cristianos llegarán e intentarán desacreditar y avergonzar el mensaje de Jesucristo, ya que eso es exactamente lo que la Biblia nos advierte que sucedería. 2 Corintios las 11 y 13, 26. Gálatas 2, 2.4. 2 Pedro 2, 2.1-3. 1 Juan las 3 y 15. El cristianismo genuino no busca hacer daño a su prójimo, sino por el contrario hacer bien a todos obedeciendo las palabras de Cristo, que dicen: ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos las 12 y 31. Quienes son verdaderamente cristianos han tenido una experiencia transformadora con Jesucristo y ciertamente buscan distanciarse de violencia, odio y persecución de otros. De hecho, la Biblia enseña que quien asesina a otro no tiene el don de Dios, de la vida eterna en su interior. 1 Juan las 3 y 15. En segundo lugar, muchas brujas puede que se sorprendan al saber que otros cristianos, que no se conformaron a la iglesia establecida corrupta de la época, también fueron llevados a la muerte, y en grandes números. Esto lo reconocen incluso autoridades de la Wicca. 2 Durante los periodos en que la iglesia establecida se volvió apóstata y corrupta, los verdaderos seguidores de Cristo con frecuencia se apartaban y pasaban a la clandestinidad a la vez que seguían fieles a las enseñanzas de Jesús. Muchas veces durante esos periodos tan difíciles en la historia, los creyentes genuinos fueron severamente perseguidos. Pero, repito, quienes perseguían tanto a paganos como a creyentes, no es probable que fuesen ellos mismos cristianos genuinos, sino más bien hombres corruptos y malvados que aprovecharon la oportunidad para infiltrarse en la iglesia establecida para obtener ganancias egoístas. Los cristianos son hipócritas. Como mencioné anteriormente, no todo el que se denomina a sí mismo cristiano es realmente un seguidor de Cristo. Las personas asisten a la iglesia por diversas razones. No todos los que asisten a la iglesia están allí para aprender a ser más semejantes a Jesús. Es fácil enfocarse en tales individuos y juzgar a todos en la congregación según el mismo rasero, pero eso sería injusto. Esto me lleva al segundo punto. Incluso quienes son cristianos genuinos no son de ninguna manera perfectos, algo que todos admitiremos enseguida. Los cristianos siguen teniendo una naturaleza de pecado que, tristemente, nos hace caer a veces. Muchos paganos y practicantes de Wicca señalan a los pecados de la iglesia o de individuos que puede que conozcan y cuyo caminar cristiano es menos que ejemplar, y utilizan eso como justificación para alejarse de seguir a Jesucristo. Tristemente, a causa de eso muchos no han conocido a Jesús. La Biblia nunca nos dice que fijemos nuestros ojos en lo que la iglesia esté o no esté haciendo. Nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12, 2.2. La iglesia es patriarcal, debido al énfasis en lo femenino y en la diosa en el paganismo actual, Wicca, y brujería especialmente. Muchos de los que participan en el ocultismo afirman que el cristianismo considera a las mujeres ciudadanas de segunda clase a la vez que ve a los hombres como superiores. Ponen objeción a que se hable de Dios como Padre y al uso de pronombres masculinos para hacer referencia a Dios. Aunque puede decirse que los cristianos ciertamente se refieren a Dios en términos masculinos, eso no significa que Dios sea un ser humano varón. Puede que el mormonismo enseñe eso, pero no es una creencia cristiana y nunca lo ha sido. De hecho, la Biblia afirma específicamente que Dios no es un hombre, Oseas 11, 2.9, sino un espíritu. Juan las 4 y 24. Por tanto, ¿por qué se refiere la Biblia a Dios en términos masculinos? En la cultura judía de la época de la Escritura, los hombres ciertamente tenían la autoridad en los ámbitos social y religioso. Ese es sencillamente el orden que Dios instituyó. Por tanto, cuando Dios se refería a sí mismo en términos masculinos y los creyentes le llamaban Padre, la gente en aquella época entendía que un hombre estaba ligado a su autoridad. Eso no significa que Dios sea un ser humano varón. Cualquier palabra
que pudiéramos utilizar para dirigirnos al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno sería inadecuada. Pero si no le atribuyéramos términos personales, entonces tendríamos que dirigirnos a Él como un ello, y esto no estaría en consonancia con la naturaleza personal de Dios, tal como se revela claramente en la Biblia. Las mujeres no son ciudadanas de segunda clase en el reino de Dios. Puede que sea una sorpresa para algunos, pero el cristianismo en realidad estuvo muy por delante de la sociedad en general en capacitar a las mujeres y afirmar su valor. Había mujeres que con frecuencia acompañaban a Jesús durante su ministerio, algo que pocos rabinos judíos habrían permitido en aquella época. Marcos las 15 y 40-41, Lucas 8:2.1-3. Él frecuentemente se relacionaba con gentes que no eran parte de su círculo inmediato de seguidores, algo que igualmente era muy inusual para un rabino judío de la época. Mateo las 15 y 21-28, Marcos las 7 y 24-30, 14:2.3-9, Juan 4:2.1-42, 12:2.1-8. Las mujeres desempeñaron un papel destacado en la crucifixión de Jesús. Mateo las 27 y 55, y fueron las primeras en ser testigos de su resurrección. Mateo 28:2.1-10. En la iglesia primitiva había mujeres profetisas. Hechos 21:2.9, y líderes como diaconisas, diáconos. Romanos 16:2.1, y el apóstol Pablo se refirió a varias mujeres como colaboradoras en el Evangelio. Romanos 16:2.3, Filipenses 4:2.2-3. Jesús valoraba a las mujeres. Él no las oprimió y no las oprime. La Biblia no es confiable. Otras objeciones comunes que los ocultistas plantean incluyen la fiabilidad de la Biblia. Muchos sienten que ha sido manipulada y que la Iglesia eliminó conceptos como la reencarnación. Se ha escrito mucho sobre la confiabilidad de la Biblia. Recomiendo encarecidamente a General Introduction to the Bible, por Norman Geisler y MNIX3. Siempre que me encuentro con este argumento, hago hincapié en la confiabilidad del texto y la vasta cantidad de evidencia manuscrita para el Nuevo Testamento, que es más que la de cualquier otra obra de la antigüedad. Cuando soy desafiado con esa afirmación, pido que me muestren evidencia que demuestre que se quitaron conceptos de la Biblia. Explico que si ese fuera el caso, entonces encontraríamos muchos escritos antiguos oponiéndose a lo que la Iglesia había hecho. También hablo de buenos ejemplos arqueológicos que respaldan las afirmaciones de la Biblia, sus profecías, su precisión al hablar de lugares geográficos, y el modo en que habla objetivamente sobre asuntos científicos. Repito, hay muchas buenas fuentes cristianas que usted puede obtener para aprender más sobre estos temas. Una batalla espiritual. Junto con las otras objeciones que los ocultistas tienen hacia el cristianismo y la Iglesia, otra barrera que evita que acudan a Cristo son las fortalezas espirituales muy reales que obran en muchas de sus vidas. Lo último que un espíritu demoníaco quiere es que un ocultista oiga el Evangelio y permita que la verdad le haga libre. Por tanto, no debería ser ninguna sorpresa que puede que haya un conflicto espiritual de vez en cuando. Por eso es tan importante confiar en Cristo y darle al Espíritu Santo la libertad para hacer su obra. Podemos aprender solamente ciertas técnicas de evangelismo. El Espíritu Santo nos mostrará exactamente lo que tengamos que hacer. Cuando nos acerquemos a personas metidas en el ocultismo, debemos recordar la importancia de la oración y nuestra total dependencia de Dios. Para ilustrarlo, hace muchos años estaba yo en el exterior de una feria psíquica con un par de otros amigos cristianos para conversar con las personas que pasaban por allí. Después de un rato, salieron dos mujeres de uno de los edificios gritándonos de modo muy agresivo. Pronto quedó claro que eran dos de las medium que habían estado leyendo cartas en la feria. Mientras las mujeres hablaban con nosotros, yo me di cuenta de que había un hombre que también había salido del edificio y que estaba a un lado. Él me señaló y dijo que iba a recibir una paliza si no desaparecíamos de allí. Resultó que él era el organizador del evento y estaba enojado porque nosotros estuviéramos alejando a los clientes que pagaban.
La situación se estaba poniendo muy fea a medida que las medium seguían discutiendo con nosotros con voz tan fuerte, que nosotros apenas podíamos intercalar palabra. Mientras todo eso sucedía, me di cuenta de que el organizador había vuelto a entrar muy enojado en el edificio por alguna razón que pronto sabríamos. En lo natural, parecía una situación bastante mala en la que estar, así que oré en silencio, pidiendo a Dios que calmase a las mujeres e invitándole a tomar el control de la situación. Casi al instante, las mujeres se calmaron y comenzaron a escucharnos. Sus expresiones faciales se suavizaron y algo pareció elevarse de ellas. La pesada y opresiva atmósfera cambió y se calmó. Algo volvió a captar mi atención y vi al hombre que me había amenazado con golpearme que se dirigía hacia nosotros desde el estacionamiento. Llevaba en su mano un vaso grande de agua, el cual supuse que tendría planeado lanzarnos. Se veía enojado, pero cuando vio el contraste en la atmósfera, pareció quedarse sin habla y confuso. Todos estábamos charlando calmadamente y sinceramente, riéndonos y compartiendo bromas. Él escuchó durante un rato y después se giró y volvió a cruzar el estacionamiento y a entrar en el edificio. Nosotros dejamos a las mediums en un tono positivo, y todos nos dimos un apretón de manos antes de despedirnos. Más adelante, cuando mis amigos y yo hablamos de lo que había sucedido, descubrimos que todos habíamos estado orando en silencio con respecto a la situación. Sentimos que por eso habíamos sido testigos de un cambio tan increíble. La oración es un instrumento cuando nos acercamos a quienes participan en el ocultismo. No es una herramienta adicional, sino una parte vital de nuestra preparación para el evangelismo. Es tan crucial porque nos enfrentamos a entidades invisibles y malvadas con las que no se puede tratar mediante medios naturales. Todas las técnicas y teorías evangelísticas en los libros solo pueden llevarnos hasta cierto punto en nuestro testimonio. En última instancia, lo que realmente cuenta es la dependencia de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos ser conscientes de que quienes participan en el ocultismo se han abierto al riesgo muy real de ser influenciados, controlados y en algunos casos incluso poseídos por espíritus demoníacos, que son hostiles a Dios y al mensaje del Evangelio. Depender de Cristo y permitirse a uno mismo ser sensible al Espíritu Santo es, por tanto, esencial. La actitud correcta. Como nota final, quiero mencionar otro ingrediente vital que nos ayudará a ministrar a quienes están en comunidades paganas: el amor. Desde luego, eso es necesario en nuestro trato con todas las personas, independientemente de quienes sean. El problema es que muchos cristianos saben que deberían amar a los demás, pero a veces en realidad no son ejemplos de eso en sus vidas. Jesús dijo que tenemos que ser como sal y luz para aquellos que están en la oscuridad, Mateo 5 y 13-16. A fin de tener este tipo de influencia, debemos mostrar a las personas que estamos genuinamente interesados en ellas y en sus problemas. Las personas enseguida se darán cuenta de si estamos tan solo poniendo una buena fachada de cristianismo. Quiero subrayar algo aquí. Mostrar amor a los ocultistas no significa que hagamos concesiones en nuestras creencias. Tristemente, muchas personas piensan que es poco amoroso desafiar o criticar las creencias de nadie. Piensan que todos deberíamos tener el tipo de actitud que dice vive y deja vivir. Esos individuos normalmente tienen temor a ser catalogados de críticos, intolerantes o poco amorosos si desafían la fe de otra persona de alguna manera, pero debemos recordar que Jesús desafió las perspectivas religiosas de su propia época, y muchas de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para contrarrestar falsas enseñanzas que estaban circulando por las iglesias. Podemos mantener un diálogo efectivo y positivo con quienes están en el ocultismo y en varios grupos paganos, simplemente al establecer fronteras y ser claros sobre nuestras creencias. Participamos en la conversación con ocultistas sin poner en un compromiso nuestra fe y caer en cierto tipo de sopa conjunta. En otras palabras, aunque debemos tener amor genuino por quienes participan en prácticas ocultistas, y sin duda debemos respetarles, también debemos ser claros en cuanto a por qué estamos en desacuerdo con sus creencias. Debemos aceptar a la persona, pero no las prácticas. Es una línea muy fina, y algunos cristianos cometen el error de borrar la distinción, pero puede establecerse. Podemos amar al pecador y aborrecer el pecado.
Estar en desacuerdo con alguien no significa discutir con esa persona o permitir que la conversación degenere y se convierta en acalorado debate. Ciertamente, muchos diálogos de naturaleza religiosa o espiritual pueden llegar a cargarse emocionalmente y puede explotar el carácter, pero la Biblia nos dice claramente que no debemos devolver mal por mal ni insulto por insulto. 1 Pedro 3:2.9. En cambio, debemos tener dominio propio y ser educados, incluso con aquellos que puede que sean difíciles. La Biblia ofrece buenos consejos a este respecto, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar, y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. 1 Timoteo 2 y 24-26. Cuando el diálogo se acalore, recuerde las sabias palabras del libro de Proverbios. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:2.1. Si mantenemos un calmado y amable diálogo con ocultistas, o con cualquier otra persona, tendremos una mejor oportunidad de calmar una situación que pueda llegar a ser intensa, pero si nos enojamos a cambio, solamente añadimos leña al fuego y la conversación se deteriorará. Incluso si ganamos el debate, eso no significa que hayamos ganado a esa persona para Cristo, o ni siquiera que hayamos ganado su respeto o su amistad. Espero que este capítulo haya ofrecido algunas perspectivas sobre la mentalidad de los ocultistas. ¿Por qué piensan como piensan? ¿Qué les ha llevado a sus conclusiones sobre el cristianismo y cómo pueden responder los cristianos? Es mi oración y mi esperanza que el cuerpo de Cristo llegue a estar equipado y dispuesto a construir un puente de entendimiento hacia quienes están en el ocultismo, y mostrar a esas personas perdidas un mejor camino en su búsqueda de verdad espiritual. Necesitamos hacerles saber sensiblemente que los caminos que ellos siguen nunca darán satisfacción, y que todas las cosas que ellos buscan solo pueden encontrarse en Jesucristo. Hacemos eso para que conozcan el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:2-3. Recursos recomendados. Friend from Satan's Grass por Vincent Van. Kingsway Communications. www.equippingthechurch.co.uk. The Baptism of Boldness por Walter Martin. CD/cinta de audio. Walter Martin Ministries. www.waltermartin.com. The Kingdom of the Occult por Walter Martin, Hugh Martin Ritchie y Kurt Van Gordon. Thomas Nelson, 2008. Vincent Van fue conducido al ocultismo por una fascinación aparentemente inocente por los fenómenos paranormales, fantasmas y ovnis. Seguir la subcultura gótica aumentó aún más su interés en las formas oscuras de espiritualidad, al ser lentamente introducido a técnicas y prácticas ocultistas como la autohipnosis, las cartas de tarot y la brujería blanca. Comenzó a profundizar en aspectos más oscuros del ocultismo al adquirir un libro de texto de magia y llamar directamente a los demonios. Todo esto finalmente le produjo mucho tormento a manos de espíritus malvados, hasta que Jesucristo intervino de modo dramático para darle salvación, liberación y sanidad. Vince ahora está dedicado a intentar ayudar a quienes están involucrados en prácticas similares. Capítulo 9. Jugar con la oscuridad por Greg Griffin. Hay muchas leyes que gobiernan el universo, tanto físicas como espirituales. Después de juguetear en el ocultismo durante años, encontré algo que es cierto universalmente. La participación en brujería, satanismo o cualquier otra forma de las artes negras le situará en un curso de colisión con la enfermedad mental. Tan solo piénselo. Dios toma lo poco que una persona tenga, construye sobre eso y le da esperanza. Satanás, por otro lado, tomará lo poco que una persona tenga en la vida y lo destruirá. Quienes hemos estado involucrados en las tinieblas sabemos que eso es muy cierto. Pero me estoy adelantando. Permita que le cuente cómo llegué a entender eso. Yo fui adoptado en un hogar cristiano cuando tenía 3 años de edad. Mis padres eran amorosos y me apoyaban. No había abuso de ningún tipo, trauma,
peleas domésticas entre mis padres, o ninguna otra cosa que causara problemas a un niño. De hecho, mis padres hacían todo lo que podían para protegerme y darme la mejor vida que pudieran. El resto de mi familia eran lo que se podría denominar normal en el sentido de que todos eran cristianos decentes, trabajadores y comprometidos. Mi familia no era rica, pero teníamos muchas bendiciones por las cuales estar agradecidos. No hay nada en mi crianza que explique claramente cómo terminé en un camino hacia el ocultismo. Lo único que puedo decir es que cuando tenía unos 5 años de edad, mi familia se trasladó desde Texas a Colorado, porque mi papá obtuvo un nuevo empleo. Y la mudanza puede que no hubiera sido la causa, pero fue entonces cuando algo cambió claramente. Comencé a sentirme muy solo y vulnerable por primera vez en mi vida, y eso me hizo desear un poder que pudiera protegerme. Incluso a una edad tan temprana yo sabía que no era un niño duro, y ya estaba batallando con sentimientos de rechazo debido a que mis padres biológicos me habían abandonado. Yo quería evitar volver a ser herido. Este tipo de dolor emocional es muy común entre las personas en el ocultismo. Las personas nunca son atraídas al ocultismo, porque estén en la cima del mundo y todo vaya muy bien en su pequeño universo. En el otro extremo, quienes buscan poder en el ocultismo sufren, se sienten solos y temerosos en muchas áreas de sus vidas. Aunque yo fui adoptado en una familia cristiana, no pensaba que Jesús fuera lo que yo necesitaba. No puedo explicar exactamente por qué me sentía así con solo 6 años de edad. Las personas normalmente son atraídas a la luz o a la oscuridad, y a mí me encantaba la oscuridad. En lugar de ser divertido y descuidado, me fascinaban los fantasmas, los cementerios y cosas similares. Yo habitaba en la muerte. Un día en 1975 un amigo me invitó a su casa, y en el sótano había una tabla de Ouija y cartas de tarot. Consultamos la tabla Ouija, y la hermana mayor de mi amigo me leyó el tarot. Yo no sabía que acababa de ser iniciado en el ocultismo. Podría usted pensar, un momento, lo único que usted hizo fue jugar a un estúpido juego, y que le leyes en el futuro. No son estúpidos juegos para Satanás. Él tomará cualquier cosa que nosotros le demos. Al juguetear con el ocultismo, incluso como un juego, nos metemos en territorio del diablo, y en cierto sentido le decimos a Dios: oye, quiero a Satanás más que a ti. Juegos. Nada de eso. Pasé los siguientes años en Colorado en tormento. En la escuela siempre sentía que yo no pertenecía. Es interesante que las personas en el ocultismo siempre se sienten como forasteros. ¿Era yo un niño popular? Claro que no. Me sentía temeroso, deprimido y solo. Pensaba constantemente en muerte y suicidio. Sentía que mi vida iba cuesta abajo rápidamente. No es algo que uno esperaría oír de un niño de primer grado. Aproximadamente en aquella época sucedieron un par de acontecimientos que me dieron incluso más temor del que ya tenía. Primero, unos maleantes en el barrio intentaron secuestrarme, entonces comencé a ser acosado diariamente en la escuela. Yo sabía que las cosas con que jugueteaba eran oscuras, pero creía que la necesitaba para sobrevivir. Me sentía impotente para evitar que me sucedieran cosas malas, y estaba atormentado por el temor. En el necio intento de un niño por encontrar algún tipo de poder para protegerme, intenté entregar mi vida al mal y a Satanás. Mi pensamiento era: si soy malvado, estar protegido. Por tanto, comencé a blasfemar el nombre de Dios en rituales inventados. De manera infantil yo intentaba adorar la muerte, intentaba ponerme en contacto con fantasmas, aunque no tenía idea alguna de cómo hacer suceder eso. Y fui impulsado a hacerme daño a mí mismo, lanzándome contra pupitres y sillas y golpeándome. Cuando tenía unos 8 años de edad, mis padres me llevaron a un psicólogo infantil. Yo estaba ansioso y tenía ataques de pánico, y no podía dormir nada. También lloraba todo el tiempo. Mis padres y ese consejero no entendían plenamente por qué me comportaba del modo en que lo hacía. Ellos sabían del acoso en la escuela y el intento de secuestro, pero no sabían nada de la tabla Ouija, de las cartas del tarot o de los intentos de llamar a la muerte. Después de cierta palabrería freudiana y pasos de acción para mis padres, fuimos despedidos, pero nada de lo que el psiquiatra recomendó marcó mucha diferencia. Yo seguía de un lado a otro llorando, sin hablar nunca con nadie y teniendo pesadillas.
Un año después, cuando mi papá aceptó un nuevo empleo, me encontré en Carolina del Norte, en una clase de 4º grado. Al menos 7 alumnos compartían cada mesa. Para sorpresa mía, todos los alumnos asignados a mi mesa estaban fascinados con la brujería, la adivinación y la muerte. En los años desde entonces he descubierto que las personas que juegan con el ocultismo parecen atraer a otros parecidos a ellos. Si se mudan, normalmente encontrarán a otras personas interesadas en las artes ocultas en la primera o segunda semana después de haberse reubicado. Al hablar con numerosas personas que han salido del ocultismo, he descubierto que ese es regularmente el caso. Después de unos meses de llegar a conocer a aquellos muchachos, reconocí algo en común. Todos éramos paranoides de una manera u otra. Aquellos compañeros de clase que yo tenía admitían que tenían miedo a que los espíritus les atacaran, al igual que yo. Por alguna extraña razón, yo siempre había tenido miedo a que los demonios se apoderasen de mi cuerpo. Mis amigos y yo no éramos tan solo jóvenes que batallaban con la depresión y con locas imaginaciones. Independientemente de las luchas normales que pudiéramos haber estado afrontando, si mis amigos y yo no hubiésemos pasado tanto tiempo llenando nuestras mentes de pensamientos oscuros y malvados, nuestras vidas habrían sido muy distintas. Durante la primaria yo constantemente investigaba sobre espíritus, ovnis, satanas, demonios y lo paranormal en las bibliotecas de las escuelas a las que asistía. Prácticamente toda la música que escuchaba hablaba del infierno y la muerte. Aunque yo era aún bastante joven, muchos días regresaba a casa y ponía un cuchillo sobre mi muñeca, queriendo cometer suicidio, pero realmente nunca permití que el cuchillo cortase mi piel. Tenía arrebatos de golpearme a mí mismo, intentando hacerme daño de cualquier manera que pudiera, y todo eso se lo ocultaba a mis padres. Mudarme a Kansas con mi familia fue la sorpresa que recibí en 7º grado. Decidí dejar de golpearme a mí misma. Escuela nueva, vida nueva. La autolesión se detuvo, pero algunas cosas no cambiaron. Después de unos días en 7º grado, conocí a algunos muchachos que, como yo, eran desplazados y estaban fascinados con el ocultismo. Pasábamos largas tardes jugando a dragones y mazmorras y hablábamos durante horas sobre las alegrías del suicidio, películas violentas y todo tipo de cosas extrañas y oscuras. Recuerdo pensar en aquel momento que si yo llegaba a ser verdaderamente malvado tendría todas las cosas que quería en la vida. Lo más importante sería que nunca más nadie podría hacerme daño de nuevo. También recuerdo aborrecer a los cristianos. Un día mientras cortaba el césped pensé, me gustaría poder reunir a todos los cristianos en y matarles. El verdadero problema no eran los cristianos, sino su Salvador. Al estar en una familia cristiana y siempre rodeado de cristianos, yo estaba profundamente ofendido por el Evangelio. Pensaba, nunca me inclinaré ante Dios o Cristo. Pensaba que los cristianos eran todos unos perdedores, pero el verdadero perdedor era yo. Los cristianos a quienes yo conocía estaban llenos de paz, esperanza y gozo. Mis amigos y yo éramos los atormentados. Cuando hablo sobre el tiempo que pasé en el ocultismo, me encuentro utilizando la palabra tormento muchas veces. Eso se debe a que cuando uno practica las artes negras de cualquier manera, el resultado será tormento interior. Ese tormento es una combinación de emociones profundas y turbulentas, temor a la muerte y a la vida, al igual que daño y dolor causado por las circunstancias de la vida. Todas las personas experimentan periodos tristes y difíciles, pero la adición de filosofías malvadas, odio y fascinación por el suicidio, la muerte, la adivinación y otras cosas similares, rápidamente harán que las cosas sean mucho peores. El dolor normal que todo el mundo experimenta está compuesto por la culpabilidad, la desesperanza y la desesperación que el ocultismo lleva a la vida de una persona. Ese horrible cóctel emocional puede hacer que la persona pierda la voluntad de vivir y Satanás va recorriendo su camino hacia destruir otra alma. Trágico. Encontrar una iglesia pero no a Jesús. Mis años de secundaria están en cierto modo borrosos. A los 15 años de edad, se podría decir que tuve un colapso nervioso. Tenía ataques de pánico y finalmente me diagnosticaron trastorno bipolar.
Pensamientos obsesivos recorrían mi mente continuamente. Después de visitar a un psiquiatra, me administraron una serie de medicamentos. El médico quería ayudar, pero yo era un desastre. En la secundaria finalmente encontré a quienes yo creía que eran unos amigos realmente buenos. Eran una combinación de traficantes de drogas, miembros de pandillas y luchadores de la calle. Mi mejor amigo era el líder de una pandilla llamada Santos de Satanás. Era un tipo duro, o eso era lo que yo pensaba. Creía que mis amigos eran estupendos y malvados. En su interior ellos tenían tanto miedo como yo. Esa es otra verdad sobre las personas que están en el ocultismo. Aspiran a ser poderosos, pero en su interior son niños asustados, deseando ser queridos y aceptados. No permita que sus hechizos, su magia, su adoración a Satanás o sus actos malvados le engañen. Están en una verdadera confusión. Después de mucha introspección, me di cuenta de lo que mi participación en el ocultismo me estaba haciendo. Varios de mis amigos habían cometido suicidio, otros habían chamuscado sus cerebros con el LSD, y yo comencé a ver lo depravado que me estaba volviendo. Lo único que quería era hacer daño a personas en mi corazón, y no podía sentirme feliz, alegre o tranquilo. Peor aún, sentía que no podía amar a las personas. Comencé a asistir a una iglesia con un corazón que buscaba. Unos meses después, hice una profesión de fe, pero no tenía idea alguna de lo que hacía, y mi vida cambió muy poco. Muchas personas que han estado en el ocultismo acuden a Dios, pero, al igual que yo, se meten en religión sin descubrir realmente quién es Jesús. Es importante, cuando se testifica a alguien que está en el ocultismo, asegurarse de que él o ella entiendan el pecado, la cruz y la salvación. Muchas personas quieren a Dios, pero en cambio terminan uniéndose a un sistema religioso que no les dará esperanza y la nueva vida que desean. Después de la secundaria llegó la universidad y frecuentes hospitalizaciones. Muchas veces quise morir. Aún perseguido por toda la oscuridad de mi pasado, me sentía socialmente ansioso y asustado al estar con grupos de personas. Aunque iba a la iglesia, siempre estaba confundido en cuanto a lo que era verdaderamente cierto. Por tanto, no había encontrado paz en una relación con Cristo. Yo intentaba creer en Jesús, pero no entendía cómo Dios podría convertirse en un hombre, o como cualquiera podría realmente resucitar de la muerte. En lo profundo de mi ser lo cuestionaba todo. Todo el tiempo me encontraba con personas que estaban metidas en la brujería y el ocultismo, y comencé a fijarme en un tema común. Muchos de ellos querían morir o cometer suicidio. Me resulta interesante que muchos cristianos tengan temor a personas que están en el ocultismo, porque creen que son violentas y poderosas. Pero si son tan poderosas, ¿por qué quieren suicidarse? Ese es el fruto de ser verdaderamente poderoso. Hay cierta medida de poder en el ocultismo. Eso es cierto. Pero ese supuesto poder viene con tormento, ansiedad y depresión. Todo el poder del ocultismo finalmente termina en desesperación y muerte, y esas personas perecen sin esperanza. Además del suicidio, hay muchas otras prácticas comunes entre quienes están en el ocultismo que son igualmente inútiles y estúpidas. Cuando yo tenía periodos de extrema tristeza, me hacía cortes a mí mismo, con una cuchilla para aplacar al ser que yo consideraba Dios. Cuando me hacía cortes sentía alivio, como si en cierto modo hubiese expiado mis pecados. Razonaba que si me hacía daño a mí misma, provocando sangre, me sucederían cosas buenas. Muchos en el ocultismo practican alguna forma de automutilación. Añadamos a esos drogas, alcohol y perversión sexual, y es fácil ver que los ocultistas están en un camino peligroso. Es sorprendente. Dios sacrificó a su propio Hijo por nosotros, mientras que Satanás quiere que las personas se sacrifiquen a sí mismas por él. ¡Qué contraste! Nunca olvidaré el momento en que fui admitido en un hospital psiquiátrico en Carolina del Norte. Tenía 21 años de edad. La enfermera en admisiones leyó en mi informe que yo había jugueteando con el ocultismo. Me miró y dijo: Greg, de ninguna manera es usted la primera persona que ha venido a este hospital y que ha estado en el ocultismo. Más adelante descubrí que los pasillos de los psiquiátricos están llenos de personas que buscaban poder mediante el ocultismo, y terminaron débiles, desesperanzadas y quebrantadas.
Aunque en ciertos aspectos mi vida comenzó a mejorar cuando tenía unos 20 años, yo buscaba continuamente algo en lo que parecía que no podía poner mi dedo. Asistía a la iglesia a veces, pero en mi corazón no sabía lo que deseaba. En la iglesia a la que asistía durante la universidad, me involucré en trabajo de voluntariado porque quería ayudar a personas que sufrían. Yo sabía por experiencia exactamente cómo era eso. Los miembros de la iglesia con frecuencia me elogiaban por mi trabajo voluntario y me alentaban a que asistiera al seminario. Por tanto, gracias a la generosidad de la iglesia y de mi denominación, me matriculé en el seminario después de graduarme de la universidad. Allí estaba yo, alguien que había jugado con el ocultismo intentando entender serias verdades espirituales a la vez que seguía tratando importantes problemas en mi propia vida. Los profesores del seminario no ayudaron a mi ansiedad en absoluto. Yo buscaba la verdad definitiva, y mis profesores me decían que la Biblia estaba llena de contradicciones y errores. Me dijeron que el Dios al que los cristianos adoraban podría haber sido un Dios pagano inventado por la tribu de Abraham, y después más adelante exaltado por Abraham, porque tenía temor. Cuando mis estudios en el seminario se acercaban a su fin, acudí al capellán de la escuela, donde me encontré con muchas de las mismas creencias. Me enseñaron que la Biblia y el cristianismo eran estupendos, pero no totalmente verdad. Uno podía escoger lo que quería creer. Decir que eso no fue útil en mi búsqueda de la verdad sería quedarme corto. Cuando las personas salen del ocultismo, siempre buscan. Algunas se involucrarán en una institución religiosa intentando ser buenas personas. Intentarán equilibrar la escala cósmica del bien y mal, y, sin embargo, siguen batallando con los problemas que siempre han conocido. Al igual que yo, muchos terminan en iglesias cristianas, pero siguen sin tener ningún concepto en absoluto del Dios verdadero. Permita que sea muy claro en este asunto. Después de que alguien haya sido herido y casi destruido por principios y prácticas ocultistas, incluso alguien como yo, que solamente jugueteo, yo nunca fui un sacerdote de brujería o un miembro de aquella red de alto rango. La única esperanza está en conocer verdaderamente a Dios por medio de Jesús. La religión no puede ayudar. El pensamiento positivo no puede ayudar. La educación no puede ayudar. El noviazgo no puede ayudar. El dinero no puede ayudar, ni tampoco ninguna otra cosa material. Lo único que puede cambiar un corazón casi destruido por el ocultismo es una relación con Jesús. ¿Y cuál Jesús sería ese? Después de todo, hay muchas imágenes de Cristo, ¿no es cierto? Está el Jesús gnóstico, que fue visitado por el Espíritu de Cristo. El Jesús mormón, que es hermano de Lucifer. O incluso el agradable Jesús del liberalismo, que iba por ahí amando a las personas y haciendo el bien. Ninguna de esas imágenes bastará para un corazón desgarrado por Satanás. El Jesús del que testificó es el divino Hijo de Dios, Dios Todopoderoso en forma humana, nacido de una virgen, aquel que murió por nuestros pecados y resucitó físicamente de la muerte. Él es el único camino y la única esperanza para personas como yo. ¿Cómo llegué finalmente a conocer a este Jesús? A los 40 años de edad, el 3 de abril de 2009, me di cuenta de que yo no sabía con seguridad lo que creía. Aproximadamente a la 12:00 de la madrugada aquel día fui sincero con Dios. Sencillamente pregunté: Dios, ¿es Jesús realmente tu Hijo y resucitó de la muerte, o todo esto es solo mitología? De repente comencé a pensar en los 10 mandamientos. Cuando medía mi vida según las normas de Dios, me daba cuenta de que había quebrantado todos los mandamientos de algún modo u otro. Ante los ojos de Dios, si usted odia, ha cometido asesinato. Si desea, ha cometido adulterio. Entonces, por razones que no puedo explicar plenamente, todas las profecías mesiánicas sobre Jesús tuvieron sentido para mí, y a medida que eso sucedió llegué a entender que Jesús es Dios y que ha resucitado. Eso fue unido a una conciencia del amor y el poder de Dios. Supe en mi corazón que sin Jesús yo iría al infierno. Aquella madrugada Jesús se convirtió en Dios para mí, mi Señor y Salvador. Ahora sé en mi corazón que Él es real. El verdadero conocimiento de Cristo llega cuando nosotros, como pecadores,
Reconocemos que necesitamos un Salvador y que necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas cotidianas. Llega cuando nos alejamos de nuestros pecados lo mejor que sabemos y confiamos en Jesús para que nos salve. En otras palabras, admitimos delante de Dios: yo te necesito, sálvame. Proverbios 3:34 dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Dios siempre tendrá misericordia de aquellos que admiten que son débiles y necesitados. Eso no es algo que las personas fuertes y orgullosas quieren reconocer, y seguramente no es algo que alguien que sirve al diablo querrá admitir. ¿Es la vida ahora un camino de rosas? En absoluto. Pero las cosas son diferentes de muchas maneras. Estar seguro de que Jesús es real me da una nueva perspectiva. Las anteojeras han sido quitadas para bien. Sigo teniendo momentos tristes y ansiosos, pero ahora es diferente. En el ocultismo me sentía solo, porque estaba alejado de Dios. Ahora sé que nunca estoy solo, porque creo verdaderamente la promesa de Jesús en Hebreos 13:2.5 de que Él nunca me dejará ni me abandonará. Yo lo veo de este modo. Jesús murió solo, abandonado por Dios a causa de nuestros pecados. Cuando confiamos en Él, nunca tenemos que volver a estar solos. Su espíritu habita en nuestros corazones. 2 reglas del ocultismo. Vemos películas sobre adoración satánica, brujería y todo lo supuestamente increíble en cuanto a ser parte del ocultismo. Hechizos, vampirismo, magia negra y encantamientos llenan las páginas de los libros de fantasía para jóvenes en estos tiempos. Pero, ¿es eso realmente lo que resume miles de años de lo que representan el ocultismo, la brujería y todas las artes oscuras? En absoluto. He descubierto que los seguidores del ocultismo viven según 2 reglas fundamentales. 1. Haz lo que tú quieras, porque eso es toda la ley. 2. Di en tu corazón: yo soy mi propio redentor. La primera regla fue propugnada por un hombre llamado Aleister Crowley, influyente ocultista que vivió a principios del siglo XX. La segunda fue escrita en la Biblia satánica por Anton Sander LaVey. A medida que exponga los efectos de esos 2 mandatos de Satanás, verá por qué digo que el ocultismo conduce a la enfermedad mental y el tormento. Crowley fue un ocultista con vínculos con una sociedad mágica llamada Golden Dawn Amanecer Dorado. Algunos le consideran uno de los ocultistas más influyentes de todos los tiempos, y me entristece saber que él provenía de una devota familia cristiana y que su padre era un ministro cristiano. En 1904 Crowley afirmó haber recibido un texto conocido como el Libro de la Ley de una fuente supuestamente divina. Utilizó este texto para desarrollar una filosofía ocultista llamada telema, la cual propugnaba la regla: haz lo que quieras. El haz lo que quieras sencillamente significa seguir su propio camino en la vida, rechazando el amor de Dios y el regalo de Jesús y decidiendo vivir la vida según sus propias reglas. Cualquiera que viva la vida según sus propios términos está practicando una filosofía satánica. Crowley abandonó toda forma de cristianismo para demostrarse a sí mismo y al mundo lo maravilloso que él era. Cuando uno se mete en las cosas de Satanás, da el fruto de Lucifer. ¿Quién se rebeló contra Dios? El ocultismo se trata de orgullo. El orgullo dice: Dios, yo sé mejor que tú cómo vivir mi vida. Isaías 53:2.6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. ¿No es interesante que la rebelión de la que se habla en la Biblia sea idéntica a la vida en el ocultismo? El pasaje de 1 Samuel, las 15:23 incluso dice que la rebelión es como el pecado de brujería. La segunda ley es que nosotros somos nuestros propios salvadores, lo cual, como he mencionado, está escrito en la Biblia satánica. La Biblia verdadera dice que todos somos pecadores y necesitamos salvación. No solo necesitamos la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados y vergüenza, sino que necesitamos también que Dios nos ayude y nos proteja en este mundo malvado. Repito, la humildad conduce a la persona a clamar: Dios, necesito ayuda. No puedo salvarme ni ayudarme a mí misma. Tengo total necesidad de ti en todos los aspectos. El camino satánico proclama: Dios,
Yo mismo puedo manejar mi propia vida. Podré salvarme a mí mismo. Por mis propias fuerzas, poderes, cerebro y esfuerzo. Dios, vete. Yo lo tengo todo bajo control. Esta actitud descarta por completo todo lo que Dios ha hecho. Es un rechazo absoluto del plan de Dios y de la gracia por medio de Jesús. Estos dos mandamientos pueden verse en la literatura ocultista históricamente, porque en la raíz del ocultismo está el humanismo. El humanismo es la exaltación del hombre o la mujer y la adoración del ser creado en lugar del creador. Eleva el yo y degrada a Dios. Muchas personas piensan en el ocultista como un adorador al diablo, pero no todos los ocultistas rinden su voluntad a Satanás e intentan seguirle. La verdad es que cualquiera que escoja desafiar a Dios y rechazar su amor y su sacrificio en un intento de vivir su propia vida está adorando a un falso Dios. Está diciendo: yo soy todopoderoso y glorioso. Mírenme, yo soy Dios. Esa actitud es una bofetada a la cara a Dios. Examinemos el fruto de ese modo de vivir. Tener una actitud orgullosa y habitar en las creencias oscuras que se encuentran en el ocultismo. Muchos que viajan por este camino terminan con una vida llena de excesos. Demasiada bebida, drogas, materialismo y autoexaltación. Hacen todo lo que quieren. Crowley mismo consumía drogas y murió en desgracia. Muchos han seguido el mismo camino. Vivir en esa oscuridad conduce a la angustia mental y la desesperación. Muchos en ese estado se quitan la vida. Y aunque muchas personas intentan ser su propio salvador, es fácil ver que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Incluso quienes tienen mejor salud entre nosotros no pueden controlar si el cáncer invade o no sus cuerpos. No pueden evitar la muerte de un ser querido o una recesión económica. Hombres y mujeres exitosos han terminado sin hogar. Hágame caso. Cualquiera puede ser humillado instantáneamente por Dios. No lo dude nunca. También yo antes creía esos mandamientos de Satanás. Entonces me encontré quebrantado con muchas enfermedades físicas y sufrimiento mental y emocional. Hacer lo que quieras y vivir como si tú mismo fueses tu propio redentor sencillamente no funciona. No hay necesidad de temer. He oído a cristianos testificar de tener miedo a dar testimonio a personas involucradas en un sistema de creencias relacionado con el ocultismo. Créame, ¿no tiene usted necesidad de tener temor? Muchas veces, esas personas tienen temor de usted. Usted tiene el poder que ellas quieren verdaderamente. El pasaje de 1 Juan 4:2.4 dice: el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Aunque los ocultistas pongan una fachada y afirmen no tener temor, la mayoría están asustados, quebrantados y solos en su interior. Esa es mi experiencia y la de otros que testifican en este libro. Actualmente tengo 43 años de edad. Batallo con graves enfermedades físicas y sigo teniendo periodos de depresión y ansiedad de vez en cuando. A veces la vida se vuelve tan abrumadora que incluso tengo la sensación de que no hay esperanza. Entonces recuerdo que la vida no se trata de mí, sino de Dios. La esperanza regresa cuando me enfoco en Jesús. ¿Cuán distinta es mi vida ahora? ¿Soy un tipo a quien todo le resulta a favor? Claro que no. La diferencia es esta: conozco a Dios por medio de Cristo. Es así de sencillo. A veces sigo llorando debido a un corazón roto, y a veces tengo temor y me siento solo. Todos nos hemos sentido así, si somos sinceros. Pero la gran diferencia entre los hijos de Dios y los seguidores de Satanás es que los hijos de Dios tienen esperanza y alguien a su lado que es todopoderoso, y sabe lo que es ser amados por Dios, aquel cuya opinión importa. De todos modos, sé que hay muchos cristianos que también están solos. Por todo el país oímos de cristianos que luchan día a día con la soledad, porque están divorciados, viudos, son madre o padre soltero, o quizá nunca se han casado. Sé lo que es eso. Yo nunca he estado casado y vivo solo en una pequeña ciudad. Pero debido a que tengo al Espíritu de Dios habitando en mí, soy impulsado a acercarme a los demás. Dios me ayuda a acercarme a personas que sufren incluso cuando yo mismo siento el dolor de la soledad. Él cambia mi perspectiva y me da esperanza, gozo y contentamiento. Él es la clave de todo. Quiero concluir con unas palabras
sobre cómo los cristianos pueden alcanzar de modo efectivo a alguien involucrado en el ocultismo. Comencemos repasando algunos de los principios de los que hemos hablado hasta aquí. Llevar al hecho de que todos estamos buscando algo, ocultistas, fanáticos de los vampiros, brujas, etc. Están todos ellos buscando poder para evitar ser destruidos por este mundo cruel. Muchos de nosotros estamos en la misma búsqueda cuando acudimos a Cristo. Un pagano podría no ser capaz de articularlo, pero batalla con todas las cosas que usted batalla. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? Y en última instancia ellos anhelan la misma esperanza que usted ha encontrado. Quieren saber cómo llenar el vacío interior. Usted conoce la verdad. Compártala. Hacerles saber la gravedad del pecado. Explique que todos merecemos el infierno y el juicio de Dios. Entonces comparta de la palabra de Dios el remedio. Una relación con Jesucristo. El ocultista necesita entender que no puede ser lo bastante bueno ni tampoco ser su propio Salvador. Solamente Jesús puede salvarnos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Recuerde las realidades del cielo y el infierno. Aquí hay una clave a considerar cuando se da testimonio a personas involucradas en el ocultismo. Ellos ya están en el infierno en muchos aspectos. Están siendo atormentados dentro de sus corazones. Hable del dolor y el sufrimiento que ellos sienten. Al principio negarán cómo se sienten y pondrán una fachada de valentía. Tan solo sepa qué es una fachada. Después de un tiempo normalmente se derrumbarán con lágrimas. Ellos buscan consuelo y esperanza. ¿Quién es el gran médico en su vida? Como ha calmado Jesús la tormenta en su corazón. Sea valiente y comparta eso con esas personas que batallan. Dios está con usted en esto. No tenga temor en todo lo que he hablado sobre testificar. Espero que reconozca un tema. No tiene por qué tener nada que temer. Garantizado. Debe usted usar el discernimiento. No salga a ministrar usted solo y no confronte a personas violentas, pero no tenga temor a que le echen una maldición. Asegúrese de haber orado y ser guiado por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando emprenda la tarea de testificar a personas atadas por el ocultismo, permanezca cerca de Dios. Este es un buen consejo para toda situación, ¿verdad? Supongo que una de las lecciones más importantes que he aprendido es que todos queremos ser aceptados y encajar. Lo veo incluso en iglesias, personas que intentan ser parte de los grupos adecuados y corren con la multitud correcta. La verdadera pregunta es, ¿nos acepta Dios? Y la respuesta es innegablemente sí. Si Dios nos acepta, eso es más importante que encajar dentro de un grupo. Me encantaría pensar que todas las iglesias fuesen amorosas y abiertas hacia cualquiera que entra por la puerta, pero mi experiencia me dice que ese no es siempre el caso. Es posible incluso para quienes tienen la mejor de las intenciones pasar por alto a un visitante o a un nuevo miembro. Creo que Dios quiere que su iglesia, su cuerpo, sea sus manos y pies y ministre a otros con amor y compasión. También creo que la razón principal para asistir a la iglesia es adorar a Dios, y por eso siempre aliento a las personas, especialmente a quienes provienen de un trasfondo ocultista, a dejar atrás cualquier sentimiento de aislamiento y encontrar un lugar donde servir. He descubierto que esta es la gran línea divisoria entre el reino de Satanás y el reino de Dios. En el reino de Dios seguimos batallando con todo tipo de asuntos y problemas, pero en el reino de Cristo sus hijos viven para servir a otros. Alguien que sea del diablo se sirve solamente a sí misma. Tiene una actitud que dice, yo. Las personas que sirven le dirán que aunque puede que batallen mental y emocionalmente, cuando apartan su mente de ellos mismos para servir a otros, mejoran rápidamente. Servir a otros con amor da un sentimiento de propósito y significado en la vida. Este es el resultado de seguir a Jesús. Un corazón que quiere servir. Jesús subrayó la importancia de servir a otros en repetidas ocasiones, porque eso le honra a Él y cambia vidas. Yo he sido egocéntrico y egoísta a la manera de Satanás, y también sé lo que es hacer las cosas a la manera de Dios y encontrar lugares donde servir. Y permítame decirle, servir es un modo de vivir increíble. Estos dos caminos, el camino del yo y el camino de Cristo,
siempre están a disposición de todos en este mundo. Seguir nuestro propio camino conduce a la muerte. Seguir el camino de Dios conduce a la vida. En lo profundo de su ser, creo que incluso personas involucradas en el ocultismo saben esta verdad. Lo crea o no, las personas que están en el ocultismo quieren en su corazón marcar una diferencia en las vidas de otros. Alguien que haya abandonado el ocultismo por causa de Cristo podría estar confundido en cuanto a cómo comenzar, pero usted puede mostrarle el camino. También quiero decir a los cristianos que leen este libro que las personas involucradas en el ocultismo, puede que no sean quienes usted cree que son. Muchas son inteligentes y con mucha educación, tienen buenos empleos y son exitosas materialmente. Con frecuencia son muy sensibles, interesadas y compasivas. Lo triste es que cuando una persona sirve al diablo, esas buenas emociones son sustituidas por odio, temor y dolor. Con Jesús, pueden volver a encontrarlas y comenzar a cumplir los propósitos de Dios. Encontrar el camino a casa. Se necesita tiempo para encontrar el camino de regreso a una vida normal después de haber estado en el ocultismo y haber metido en su cabeza todas esas creencias oscuras. Pero qué cambio importante en la vida no lo necesita. Mire a los drogadictos en recuperación. Ellos deben aprender a vivir sin drogas. Cualquiera que esté en recuperación de cualquier tipo, sea por alcoholismo o por traumas de guerra, debe aprender a comenzar de nuevo. Lo mismo sucede con la recuperación del ocultismo. Muchas personas llegan a la fe en Cristo y creen que se moverá alguna varita mágica sobre ellas y todo irá bien. Pero la sanidad genuina no funciona de ese modo. Cuando yo salí del ocultismo y verdaderamente encontré a Jesús a los 40 años de edad, experimenté un periodo de pruebas, quebrantamiento y remodelación por parte de Dios. Pasé por algunas de las épocas más dolorosas que haya tenido jamás en mi vida. Pero descubrí esta verdad a lo largo del camino. A Satanás le gusta hacernos daño. Él quiere robar, matar y destruir. Pero cuando Dios nos quebranta, es por nuestro propio bien. Dios tiene que quitar toda la basura y la maldad de nosotros. El proceso no es agradable, sin duda, pero Él solo permite que pasemos por ese tipo de dificultad, porque sabe que nos bendecirá. Creo que es verdaderamente increíble que, con Dios, los periodos de quebrantamiento, los días dolorosos cuando lloramos y somos aplastados, nos ayudan a crecer y a obtener fortaleza. Para el satanista, esos periodos no tienen ningún valor redentor. Una y otra vez, incluso en los días más oscuros, Dios puede sacar bien de cualquier cosa. ¿Y qué de las brujas? ¿Prometen sus dioses paganos que saldrá bien de sus momentos de oscuridad? Sin embargo, Romanos 8:28 le dice al Hijo de Dios que todas las cosas obrarán para bien en nuestras vidas. ¿Qué diferencia? Ahora he aprendido que cuando soy débil, entonces soy verdaderamente fuerte a causa de Cristo. Ahora puedo admitir mis debilidades y faltas y llevarlas a Dios en oración. Siempre busco oportunidades de compartir a Jesús con personas e intento alentar a quienes sufren y están enfermos. Mis sueños de ser un tipo rico y famoso con todo el poder que antes deseaba se han ido para siempre. Ahora estoy feliz por ser un tipo normal y corriente con muchos problemas que diariamente llevo delante del Señor para que Él pueda ayudarme a crecer y ser más semejante a Jesús. Con el tiempo, entendí que Dios podría utilizar todo el sufrimiento que yo pasé para su gloria, y he sido bendecido al compartir su amor con personas en residencias de ancianos, el hospital de mi comunidad e incluso un grupo de apoyo para los mentalmente enfermos. Estoy convencido de que eso ha marcado la mayor diferencia en mi vida. Ahora veo que lo que más importa en la vida es glorificar a Dios y servirle. Nada es más importante y nada produce más satisfacción. Incluso cuando yo estaba en el seminario, quería ser un ministro exitoso y ascender por la escalera de la fama y la gloria. Ahora veo que eso era solamente satanismo con un disfraz diferente. Yo seguía adorando el poder y la fama que podrían encontrarse en este mundo. Actualmente sirvo a Dios porque sé que Él es real y sé que le necesito verdaderamente. Es triste que me tomase 40 años descubrir todo esto, pero mejor tarde que nunca, supongo. No sé lo que tengo por delante, pero sé que tener una relación con Jesús lo ha cambiado todo.
Comencé este capítulo diciendo que Dios construye sobre lo poco que le damos, y Satanás se lleva lo poco que tenemos y nos destruye. Espero que pueda ver que eso es verdad. He visto a Jesús. Volverá a levantar a tantas personas quebrantadas que es sorprendente. Jesús es el gran sanador, y da esperanza a los desesperanzados. Sigo teniendo 2 mandamientos por los que vivo actualmente, pero son diferentes a las reglas que seguía cuando estaba jugando en el ocultismo. El cambio que se ha producido en mi vida y el bienestar mental se deben a estos 2 principios. ¿Cuáles son? 1. Haz lo que quieras, mi Dios y Salvador. No se haga mi voluntad, sino la tuya. 2. Jesús, tú eres mi Salvador y Redentor. Estos 2 principios cambiarán su vida al igual que cambiaron la mía. El mismo Salvador que murió por nosotros hace 2000 años está con nosotros hoy. Él es la fuente de todo lo bueno en la vida. Yo quiero que las personas que están en el ocultismo encuentren a Jesús y que sea pronto, pero necesitan a alguien que les hable de su poder y su amor. Sé que es difícil a veces saber qué decir al testificar. Si ponemos nuestras vidas en sus manos, Él nos dará las palabras correctas. Yo iré y hablaré de Jesús. ¿Lo hará usted? Greg Griffin escribe música cristiana y canta en iglesias. Obtuvo una maestría en divinidades del seminario Southwestern Baptist Theological y ministra en programas de capellanía y también en residencias de ancianos y grupos de apoyo para quienes están mentalmente enfermos.